voy a pedir que me acompañen a Hechos, capítulo 13. El libro de Hechos, capítulo 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así que me pueden seguir con la vista en la versión que tienen, que me imagino la Reina Valera del 60 que regularmente usamos. Así que voy a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Barjesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Padre amado, gracias te damos. Gracias, buen Dios, porque nos das el privilegio de poder hacer uso de tu palabra nueva vez en el día de hoy. Rogándote siempre que tú te glorifiques grandemente y nos permitas ver este pasaje y compararlo también quizás a nuestros tiempos, la manera en que el enemigo usa personas para trastornar, para distorsionar el mensaje del Evangelio. Pero gracias, Señor, porque le pudiste dar la autoridad a estos apóstoles de hacer grandes cosas y lo hicieron. Y nosotros hoy también podemos estar confiados y seguros de que no estamos solos. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí nos has ayudado, nos has fortalecido, y permite ahora que tu palabra siga hablando a nuestros corazones, a nuestra vida, a través de este capítulo 13
del libro de los Hechos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, a partir de este capítulo 13 comienza lo que se ha llamado los Hechos de Pablo, porque Pablo pasa a ser básicamente el protagonista. Recuerden que cuando inició el libro de los Hechos, comenzó a destacarse el ministerio del apóstol Pedro. Inmediatamente Pedro predicó y una gran multitud de personas se convirtió en Pentecostés. Luego vemos el famoso caso donde Pedro y Juan sanan un cojo, a un paralítico, y corre por todas partes la noticia de lo que había hecho Pedro y Juan y los demás apóstoles, y eso desató la persecución. Pero, como bien dijimos al principio del estudio de este libro, el libro de los Hechos no encierra básicamente la historia o el ministerio de todos los apóstoles, sino que se va desarrollando uno más que otro. Por ejemplo, hay apóstoles que no sabemos más información de ellos. Hay muchas tradiciones, hay muchas teorías sobre lo que ellos pudieron haber hecho, pero en el libro de los Hechos solamente se destaca la primera parte, el ministerio de Pedro y Juan, acompañado de ellos, de muchos apóstoles, y ya a partir del 13, entonces, comienza a hacer énfasis en el ministerio del apóstol Pablo, que luego vamos a ver cómo se desarrollan esos famosos 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero en el capítulo 13, que es lo que estamos ahora introduciendo, presenta ya de forma oficial cómo el apóstol Pablo y en este caso también Bernabé son llamados, son apartados como apóstoles para la obra del ministerio que Dios le había puesto en sus manos. Recuerden que ya en el capítulo 9 el apóstol Pablo tiene ese encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo, luego de perseguir a los cristianos, luego de inclusive consentir en la muerte de Esteban. Pero el apóstol Pablo pasó un tiempo con el Señor, como él lo menciona en el libro de Gálatas, y todo ese tiempo fue suficiente para que la vida de Pablo cambiara drásticamente, de ser perseguidor de la iglesia, del pueblo de Dios, ahora perseguir, en el buen sentido, personas para Cristo. Pero ese perseguir personas para Cristo también lo llevó a él mismo ser perseguido por causa del Señor. Fíjense cómo son los juegos aquí de palabras. Entonces, este capítulo 13 es clave para nosotros entender el ministerio del apóstol Pablo de aquí en adelante. Como dije la vez pasada también, estábamos frente a los últimos episodios o el ministerio posterior del apóstol Pedro basado en el libro de los Hechos, porque ahí no quiere decir que terminó la carrera, que terminó el ministerio de Pedro y de Juan. Ellos siguieron trabajando. De hecho, ese Juan, que no se menciona mucho, fue el que escribió Apocalipsis. Ese Juan fue el que escribió las cartas. Ese Pedro fue el que escribió también 2 cartas, pero eso no lo menciona Hechos. Entonces, ahí cierra Hechos con la historia o el ministerio de ellos, para dar mayor énfasis en aquel hombre que Dios usó grandemente para expandir el evangelio por todo el imperio romano y más allá de donde hasta ese momento se conocía. De manera que a partir del capítulo 13 el centro geográfico se traslada de Jerusalén a Antioquía. Recuerden que ¿dónde fue que se llamaron a los discípulos por primera vez cristianos? En Antioquía, también dice la Biblia. Eso lo vimos, creo que el hermano Ramón Pérez también estuvo hablando del capítulo 11, versículo 19 al 30, donde se habló parte del ministerio y como que ese paréntesis se cerró y ahora entonces se continúa a través de esto. Entonces fue desde Antioquía que Pablo, como apóstol a los gentiles, emprendió esos 3 viajes misioneros. Este es el punto de partida.
para esto. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, fruto de que se había llevado el evangelio, la palabra ya a este lugar, había una iglesia establecida, había una comunidad de creyentes, y entre ellos se mencionan que había profetas y maestros. Es la primera vez que nosotros vamos a encontrar ahí, especialmente en la Biblia, en este caso Hechos, esta combinación de profetas y maestros que tiene que ver con la administración de la iglesia. Observen que estamos hablando de que había una iglesia ya establecida, ¿verdad? Pero en esa iglesia dice que había profetas y maestros como parte de la administración de esa iglesia. No se da ahora, en esto que acabamos de leer, una organización formal de la iglesia como tal, pero sí ya por lo menos se va destacando aquí de que habían personas dotadas de ciertas capacidades dadas por el Señor y que trabajaban o servían, ministraban dentro de esa iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos más adelante en lo que escribe el apóstol Pablo, lo que se conoce como cartas pastorales, que se escribe a líderes de iglesia para enseñarle a la iglesia cómo debe organizarse, vemos que él habla de diáconos, vemos que él habla de ancianos, vemos que habla de otro tipo de administración que hasta ese momento no existía. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las cosas que establecimos claro desde el principio es que el libro de los Hechos es un libro en transición y había muchas cosas que todavía necesitaban ponerse en orden, y ese era uno de los propósitos de las cartas precisamente. Yo me pongo a pensar, imagínense que no existieran las cartas, que solamente nos hubiésemos quedado con Hechos solamente, y que no hubiesen existido las cartas para ya uno delimitar y saber cuál es la administración de la iglesia, cómo debe de funcionar la iglesia. Estuviéramos metidos, como dicen por ahí, en un tremendo chasco. ¿Por qué? Porque en Hechos vemos que para escoger al sucesor de Judas, ¿qué hicieron? Echaron sueldo. Entonces estuviéramos nosotros aquí también haciendo lo mismo, pero ya luego vemos cómo ellos van cambiando. De hecho, aquí mismo en el capítulo 13, mientras estos estaban ministrando, enseñando la palabra, y todavía el ministerio profético estaba haciendo su trabajo, como lo vemos allí, aunque lástima que en lo adelante vemos cómo ese ministerio fue empañado por muchos falsos que surgieron, que querían hacer lo mismo que ellos. Siempre habían gente con diferentes actitudes frente al evangelio, la palabra. Había muchos que le llamaban la atención los milagros, había muchos que le llamaban la atención que reprendían demonios. Recuerden que hubo uno ahí ¿se recuerdan? Que quería reprender el demonio en nombre de lo que predicaba Pablo, y al final no le funcionó. Había muchos magos, había muchos hechiceros, muchas cosas también que se había dado, engañadores, claro está. Entonces, qué bueno que esta iglesia por lo menos se va vislumbrando, se va abriendo, porque en el momento tenemos una iglesia cruda en Hechos, ¿verdad? Que nace en Hechos, se va desarrollando, tiene las cosas en común, empieza la persecución, y en el capítulo 6, que fue uno de los que vimos, ustedes observan que en ese capítulo 6 ya se comienzan a dar pinceladas de cómo debe de ir organizándose la iglesia. Eso es lo que vemos en Hechos. Ahí surgen los diáconos. ¿Por qué? Por la necesidad que había de que ellos no podían ocuparse de la palabra por un lado y de las cosas materiales, ayudando a las viudas. Ahí surgen estos diáconos. Entonces vemos que Hechos es un libro en transición, ¿verdad? Se va preparando. Aquí vemos que están ministrando, están ayunando, y en medio de la asamblea dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Imagínense que nosotros aquí haciendo algo parecido, estemos orando, necesitamos a alguien que sirva como diácono, que sirva en un oficio en la iglesia, y que estemos orando y que alguien diga, óyelo ahí, el Espíritu Santo dijo que fulano que... Nosotros no obramos ya de esa manera, pero se da cuenta que eso sucedió en Hechos, y la Biblia nunca, los apóstoles
y más Pablo, que fue quien más escribió, cuestionó la manera en que fue llamado al ministerio. Cuestionó eso. Entonces miren lo que dice allí: habían profetas y maestros, entre esos estaba ¿quién? Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, que vimos en la traducción que leí que le da el significado de negro, quizás por su tez oscura a los que vivían en esa zona, en Niger. Lucio de Cirene. Esto es algunos, en cuanto a este nombre, han querido sugerir que posiblemente, obviamente esto no está confirmado, algunos han querido sugerir que puede hacer una referencia al mismo Lucas, porque se cree que había una famosa escuela de medicina en esa localidad, y eso lo evidencian algunas inscripciones que indican que el nombre de Lucio se usaba como un sinónimo de Lucas, y que por eso algunos pretenden identificar a Lucio de Cirene con Lucas, porque Lucas de profesión era médico, y como en Cirene había una escuela de medicina, pues han querido identificarlo. Pero debemos de saber también que ese tipo de identificaciones o comparaciones siempre hay que ser cauteloso, porque había muchos nombres que eran comunes en la época. Había muchos Simón, había muchos Judas. El nombre Lucio, según la tradición, era muy común entre los romanos. Entonces, bien pudiera ser él mismo, o bien pudiera ser otro de esa localidad. Lo que sí está claro es que en Cirene había una escuela de medicina famosa, y Lucas era médico. Entre ellos estaba también, aparte de ellos, Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Ahí dice que se había criado. Algunos dicen que era hermano adoptivo de Herodes, quizás para significar que la madre de él quizás amamantó a Herodes, que fue criado con él, o que sencillamente de alguna manera u otra él se había relacionado con la corte de Herodes en ese sentido. Entonces, esas son las referencias que se hacen de algunos de estos personajes. También dice, Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Quién era Saulo? Ese es su nombre original. Su nombre como judío, que era Saulo de Tarso, pero el nombre luego se le fue cambiado por el latín, el romano, de Pablo, que ese fue el que más, con el nombre que él más llegó a conocerse. Entonces Pablo, podemos llamarle con toda tranquilidad Pablo, es el último de la lista. ¿Qué sugiere entonces esto? Porque aquí se dice que habían entre ellos profetas y maestros. Entonces, la Biblia no le da el título a Pablo de profeta, claro está, sino de apóstol, ¿verdad? Y como apóstol era maestro. Él mismo se destaca como maestro de los gentiles. Lo que pudiera entonces sugerir que los tres primeros que se mencionan eran profetas, de lo que se dice en la lista, y los dos últimos maestros. Entonces aquí vemos entonces a Pablo ministrando. Tampoco podemos dudar, porque recuerden que los apóstoles, una de las características que tenían, y que de la gracia que Dios le había dado, es que Dios lo usaba en diferentes aspectos, tanto para hacer sanidad, tanto para, si había que decir, profetizar, lo podía hacer, porque los apóstoles tenían un conjunto de dones, de gracia que Dios le había dado, porque ellos eran los que de alguna manera u otra iban delante. Como auténticos seguidores de Jesucristo debían de tener las credenciales. Y hoy vamos a ver algo contrario a lo que regularmente hemos hablado, de que ellos hacían milagros para sanar personas, pero también ellos hacían lo contrario. O sea, lo que vemos ahora en Pablo es que Pablo va a enfermar a una persona. ¿Me entendieron?
Regularmente vemos que sanaron a un paralítico, que sanaron a Pablo en una ocasión resucitó a Eutico, y así sucesivamente. Pedro resucitó a Tabita, Dorca. Pero también los apóstoles tenían la capacidad dada por el Señor de poder castigar, o sea, aplicar el castigo de Dios en una persona. Regularmente ustedes ven personas hoy día que van a un estadio, que van a sanar personas. Pero imagínense que uno de esos grandes predicadores que van llevando, porque regularmente llevan gente para que lo sanen, pero que usted vaya bien y que el predicador diga, usted se va a hacer cojo ahora. Yo creo que hasta ese día lo invitan. Pero hoy vamos a ver algo diferente. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, en pleno oficio, porque esto es un principio muy importante a la hora del llamado de Dios. Siempre que usted ve que Dios llama personas en la Biblia, están ocupadas en la obra, están ocupadas en las cosas del Señor. Como dicen muchos predicadores por ahí, Dios no llama a ociosos, Dios llama a gente que están trabajando, que están sirviendo. Una manera que siempre hemos dicho de usted descubrir el don que Dios le ha dado, ¿sabe cuál es? Sirviendo. Hasta ese momento Pablo estaba enseñando la palabra, estaba como maestro al fin, y los demás estaban en lo suyo. Estaban también en un momento especial, porque ellos estaban, dice la Biblia, ¿cómo? Ayunando. ¿Qué tipo de ayuno era ese? ¿Un ayuno de 21 días como lo que están promoviendo por la radio? ¿Eso era un ayuno de cuánto? ¿De una semana? ¿Qué ayuno era ese? Eso era un ayuno aparentemente de medio tiempo. No era un ayuno de varios días, porque en pleno ayuno, entonces dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Me llama esto la atención, hermanos, porque en medio de ese acto solemne, en medio de esa búsqueda de la dirección de Dios también, el Espíritu Santo habla. Este es uno de los versículos que nosotros usamos para defender la personalidad del Espíritu Santo. Porque recuerden que el Espíritu Santo siempre algunas denominaciones lo han querido emplazar de la Trinidad, en el sentido de que como no tiene nombre propio, sino que es Espíritu Santo, y como se le asocia al aceite, al agua, a todas las cosas, y ya ustedes saben que hay denominaciones que lo ven como si fuera la fuerza activa de Dios. En este caso los testigos de Jehová, ellos no lo ven como una persona. Pero aquí se usa el pronombre personal, apartadme, está hablando. Entonces imagínense que una fuerza hable por sí sola, no tiene lógica, no tiene sentido. En Hechos capítulo 5, cuando se estaba hablando, cuando Pedro hace el que ellos le habían mentido a Dios, Ananías y Zafira, luego cuando vuelve y le dice a ellos, sustituye a Dios y dice, has mentido, no has mentido a los hombres, sino que has mentido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios entonces. Por aquí ahora se añade un elemento más dentro del estudio del Espíritu Santo, que tiene que ver con la personalidad. El Espíritu Santo es una persona que habla, que siente. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. Tiene emociones. O sea que todas esas características que ya usted y yo conocemos denotan de que el Espíritu Santo es una persona, pero también es Dios. Porque una fuerza no habla. Si fuera una fuerza, entonces habría que cuestionar las veces que el Espíritu Santo habla e interviene. Pero en este caso, el Espíritu Santo, dentro de ese grupo de profetas y maestros que habían, entre ellos Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo, todos estos, dijo el Espíritu Santo, apartadme. ¿Qué es apartadme? Es una orden, obviamente, precisa que debe de cumplirse inmediatamente. No es, miren a ver si les parece, o echen suerte, como hicieron para buscar el sustituto de Judas. No. Aquí directamente dice, y menciona su nombre, a Bernabé y a Saulo. Siempre ha habido cuestionamiento de cómo fue la manera de que el Espíritu Santo pudo haber hablado allí.
si fue que como pasó en Pentecostés, hubo un despliegue de manifestaciones y un trueno y un estruendo. La naturalidad en que se presenta el episodio da a indicar que, como bien sabemos, el Espíritu Santo hablaba a través de personas, ¿verdad? Y lo natural es que dentro de ellos Dios haya manifestado y que esa elección que ellos hicieron entre Bernabé y Saulo haya venido es precisamente del Espíritu Santo, de que es una decisión que se tomó precisamente conforme a lo que el Espíritu Santo le había indicado a ellos. En ese momento entonces, después que ellos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay una combinación de varias cosas: ayunaron y oraron, porque hay un falso entendimiento, diríamos, de lo que es el ayuno en este caso. El ayuno, si lo vemos desde el punto de vista solamente desde este pasaje, fue un ayuno con propósito, ¿verdad? No fue de que vamos a ayunar porque yo mencioné hace un momentito el famoso ayuno de 21 días, y yo le digo, claro, hay personas que se meten en una ola sin saber por qué lo hacen y para qué lo hacen. Todo el tiempo que la Biblia habla de ayuno es con propósito específico. Pero hay gente que se mete en un ayuno de tantos días, es para rebajar. Recuerdo una vez que yo escuché a alguien que se me acercó a mí por ahí: mira que estábamos en un ayuno, estoy en el ayuno de Daniel de 21 días, 3 semanas. Y yo qué bonito, ¿eh? ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? No me dijo, oye, el Señor me ha fortalecido espiritualmente. No, ¿sabe lo que me dijo? Oye, y yo he rebajado tanta libra. ¿Sabe qué me dijo a mí en pocas palabras eso? Que hay gente que se meten en la ola también, lo toman como un reto, pero no con un propósito espiritual. Aparte de que la Biblia en ninguna parte dice que estamos obligados a llevar un ayuno de 21 días. Eso lo hizo Daniel, pero en ninguna parte vemos que ella ha sido un patrón de todos los que le siguieron. Eso fue una decisión de él. Lo mismo que pasó con Moisés, con Elías, con otro ayuno, el mismo Señor Jesucristo más bien, ayuno de 40 días. Esos ayunos de 40 días son ayunos milagrosos. No como un famoso Gigi Ávila que duró más de 40 días, porque siempre la meta es superar. De hecho, cuando leemos entre Zacarías y Malaquías, ya el mismo pueblo de Israel había pervertido el ayuno, porque habían escogido días que ni siquiera la ley establecía para ayunar, pero ellos mismos se habían creado sus propios días de ayuno. Y la ley hablaba de un ayuno de un día, el día de expiación, que era el día de perdón, donde dice que afligiréis vuestras almas, porque era un día de arrepentimiento, era un día de perdón, no era un día de como hoy lo usan para hacer huelga a la gente, a hacerle huelga a Dios cuando quieren algo más rápido. Debemos tener cuidado, porque a veces hacemos las cosas porque lo hemos aprendido de otro, pero no porque estamos convencidos de las Escrituras. Ayuno sin oración es una huelga de hambre. Entonces ellos estaban enseñando la palabra, estaban orando y también estaban ayunando. O sea, dejar de comer solo, por sí solo, no tiene sentido delante de Dios. Tiene que haber un aspecto espiritual. Buscar la dirección de Dios, estaban ellos aquí. Y en ese momento, después que hicieron esto, le impusieron las manos y los despidieron a Bernabé y a Saulo. Ya de Bernabé se ha hablado un poquito, y entonces aquí vemos cómo de manera oficial se designa a Pablo para los viajes misioneros que iba a hacer en lo adelante. Sabemos que en el capítulo 9, cuando se llama al apóstol Pablo, él estaba ya escogido por Dios como instrumento, pero este es el momento oficial donde ya sale de camino. Ustedes saben lo que pasó con David. David fue ungido por Samuel, pero que duró mucho tiempo después para luego ser rey. Fue perseguido inclusive por Saúl en muchos lugares, hasta que llegó el momento que Saúl murió y ahí está David reinando.
pasó lo mismo aquí con Pablo, que él había sido escogido por Dios, pero ahora en esta asamblea de manera oficial es que se designa. Esto es un principio importante para aquellos que crean sus propios ministerios, porque no fue Pablo que se envió solo, sino que en medio de la asamblea donde estaba la iglesia en Antioquía, ellos mismos determinaron Bernabé y Pablo. Ustedes van a ver mucha gente por ahí que dice, no, yo tengo mi ministerio, yo tuve un sueño y eso fue lo que Dios me dijo, yo voy a predicar en guagua, voy a recolectar mi ofrenda, voy a cantar himnos y no voy a pagar la guagua. Yo me he encontrado con gente así. Entonces, lo que da carácter oficial al ministerio del apóstol Pablo fue lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 13. Entonces, este punto de partida entonces nos lleva a lo que viene inmediatamente con la salida de Pablo. Dice que fueron enviados, los despidieron. En el versículo 3, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, vemos una combinación porque ellos fueron los que le impusieron las manos, los despidieron, y ahora dice que fue enviado por el Espíritu Santo. Toda la decisión que se había tomado de la asamblea allí, de la comunidad de creyentes, había sido respaldado por el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? Descendieron a Seleucia. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come esto? Aquí se va a mencionar varias localidades que son básicamente puntos estratégicos en esta primera labor misionera. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a recorrer una ruta, no es que salieron corriendo por ahí, sino que había un plan. Y si ustedes se fijan, no es como ahora que usamos el GPS para donde quiera que vamos. Esos creyentes que fueron enviados hacían recorrido estratégico, y recuerden que aquí está Bernabé y Pablo. ¿Cuántos fueron enviados aquí de ese grupo? Bernabé y Pablo. Imagínese usted, pensando uno ahora, ¿cómo se sostendrían esos hermanos? Porque lo enviaron, vayan para allá, denle para allá, mi gente, lo enviamos. ¿Cómo podían ellos entonces hacer vida? La Biblia no da detalles aquí si a Pablo y a Bernabé se les suministró en ese momento alimentos, se les dio una bolsa de dinero, de muchas cosas, pertenencias. La Biblia no lo dice esto, pero la experiencia y la historia que ya conocemos del mismo apóstol Pablo, él menciona pinceladas de todos los padecimientos que él pudo pasar por predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué me llama esto la atención, hermano? Porque no vamos a decir exactamente que lo enviaron totalmente con la mano vacía, pero hay gente que para hacer la obra, lo primero que calcula, ¿sabe qué? ¿Cuánto yo me voy a ganar y cuánto me van a dar? Estos hombres, Bernabé y Saulo, tenían un solo propósito en su vida: predicar a Cristo. Y el Señor, en la medida que fueron avanzando, abrió puertas. Tanto así que el mismo Pablo dice que él llegó a ser fabricante ¿de qué? ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas de campaña. O sea, no era que tampoco ellos estaban vamos a predicar y se acabó. No, hermanos, también tenemos que ser sabios. Y más en el tiempo en que estamos viviendo nosotros también. Pablo predicaba en la sinagoga, enseñaba, iba de aquí para allá, pero también sacaba tiempo para trabajar. También sacaba tiempo para lo que él necesitaba, para su sustento. Entonces, es lo que se entiende por lo que pasó más adelante, aunque aquí no nos da mucho detalle. Entonces, estos hermanos, lo primero que hacen es que van pasando por Seleucia, que es una ciudad que estaba a unos 25 kilómetros de Antioquía, o sea que hasta ese momento ellos se desplazaron 25 kilómetros. Se dice que esto era un puerto marítimo de aquel lugar, y que debía el nombre al fundador de este lugar, Seleuco Nicator, que se le conocía.
De ahí viene entonces el término Seleucia. Regularmente eso se daba, en muchas localidades se le daba el nombre de su fundador. Eso era muy común en los tiempos del Imperio Romano específicamente. Y él se dice que era general de Alejandro Magno, con más razón. ¿Ustedes saben cómo se le ponen hoy nombres a las calles? Fulano de tal calle. Bueno, pues en honor a él se le llamaba a esa localidad así, a ese puerto marítimo, Seleucia de Seleuco Nicator. Ellos dicen en la Biblia que navegaron después de ahí hasta Chipre. Todo eso es bajo la dirección del Espíritu Santo, porque la Biblia no nos va diciendo cómo fue que ellos fueron ideando o marcando los puntos donde iban a ir, pero sí fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ellos llegaron allí, Chipre. ¿Qué le llama la atención aquí? Porque Bernabé era nativo de Chipre, y quienes salieron fueron Bernabé y Saulo. Entonces, ¿por qué pudieron pararse allí? Bueno, también era un punto estratégico. Quizás Bernabé también quería llevar la palabra de Dios a su comunidad, pero también eso era una isla griega, había una famosa diosa Afrodita o Venus. Era una ciudad también muy concurrida, y lo que ellos querían era, como misioneros al fin, expandir el evangelio. Entonces, ahí más adelante dice también que llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y vamos a darle esa nota después de Juan Marcos, ahora en un momentito. Salamina estaba en el puerto más cercano a Seleucia, o sea que no estaban tan distantes del lugar. Ellos estaban en el extremo oriental de la isla y estaban prácticamente en un punto más cercano del puerto marítimo de Antioquía. ¿Qué hacían ellos? Anunciaban. ¿Qué era lo que predicaban ellos hasta ese momento? Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos hablaban de las escrituras del Antiguo Testamento primero, pero ya para ellos su Nuevo Testamento, ¿sabe cuál era? Lo que se sabía hasta ese momento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tomaban las escrituras, pero para presentarlo como el cumplimiento de lo que había pasado en Cristo Jesús. Y eso era lo que hacía Pablo. Hablaba, predicaba de todo, pero como enfoque predicando a Jesucristo y a este crucificado. Aquí hay algo interesante, porque dice que ellos predicaban, anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas. No dice en la sinagoga, sino que está en plural, porque entonces da lugar a que había una numerosa población judía en esa localidad. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te está diciendo? Que ellos se fueron a los lugares estratégicos donde estaban la mayor comunidad de judíos. Porque no era como ahora, que usted se va a un centro comercial, se va a los parques, esa es la estrategia de hoy. Pero ¿cuál era la estrategia de allá? La sinagoga. No había televisión, no había radio, no había nada. Entonces la gente concurría a esos lugares a escuchar, a aprender. Ese era un punto de encuentro. Y por eso es que ustedes van a ver en el libro de los Hechos esa parte de que iban a la sinagoga, que iban ahí, porque ahí se congregaba una numerosa población de creyentes y también personas que querían escuchar sobre lo que se estaba enseñando. Entonces, eso era una oportunidad para que predicaran visitantes como lo eran Saulo y Bernabé. Y como Bernabé era de esa zona y conocía, él era de Chipre y conocía esa zona, pues comenzaron por ahí y de ahí en adelante se fueron expandiendo. Con ellos estaba como ayudante, dice allí, tenían también a Juan de ayudante. Ese Juan es el que conocemos como Juan Marcos, sobrino de Bernabé, que nuestro hermano Ramón Pérez estuvo mencionando hace unos días, y dice allí que era ayudante, les servía a ellos. No dice la Biblia exactamente en qué cosa o cuáles eran los deberes específicos que él tenía, pero evidentemente era un ayudante en sentido general en el ministerio de los dos apóstoles.
o los apóstoles. Dice más el texto, y habiendo atravesado toda la isla, fíjense que ahora dice que habían atravesado toda la isla. Lo que da a indicar entonces que ellos no solamente enseñaron esos puntos donde mencionamos, sino que hubieron otros muchos lugares en toda la isla donde también se enseñó la palabra de Dios. Y dice allí, llegaron hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Oigan todas las características que se da de este personaje. Primero, mencionar, según lo que tenemos acá, de que esta localidad de Pafos era famosa por su santuario dedicado a Afrodita, pero que en los días de Pablo se había construido una nueva a unos 11 kilómetros al noroeste. Estaba la sede del gobernador romano de Chipre, y Pablo y Bernabé fueron a esa ciudad. Eran personas, o sea, que no solamente decían vamos a predicar en los lugares más tranquilos, sino que también era una situación el ellos ir a un lugar donde había ya un templo construido, una diosa que se adoraba, y ellos comenzar a decir otra cosa. O sea, era un desafío grandemente para su ministerio. Y dice allí que había un mago, un falso profeta. Son de los pocos títulos que se mencionan como falso profeta, por ejemplo. No era tan común usar ese término ya tan temprano en el libro de los Hechos. Sin embargo, ya Lucas le está dando el título de falso profeta, lo que da a indicar entonces que ya a partir de ese momento, no de más adelante, que lo vemos en Apocalipsis, que lo vemos en otros libros, ya de ese momento la práctica de las revelaciones que tenían supuestamente algunas personas había entrado en decadencia, y habían personas que se hacían pasar por profetas y realmente no lo eran. Este hombre, aparte de que era falso profeta, dice allí que era mago. Oigan qué combinación. Un mago y que también era falso profeta, era judío y llamado Bar Jesús. El significado de Bar Jesús es hijo de Josué. Eso es lo que se menciona, pero dice que era judío. Este es el primer choque que tienen ellos en medio de su ministerio apostólico. Hasta el momento dice la Biblia que ellos habían cruzado toda la isla, atravesado toda la isla, enseñaban en las sinagogas y todo eso, pero cuando usted va a hacer la obra, hermano, sepa que siempre van a haber opositores. Porque a veces queremos, cuando vamos a un viaje misionero o algo que no siempre como que estamos ahí, que no haya violencia. Eso es el ideal, que no haya violencia, que sea un lugar cómodo. Y yo cuando leo esto, hermano, yo pienso en los misioneros de ahora. Los misioneros de ahora, si tú no le das una casa con wifi, con aire central, con una tajó, con que si no van a la obra y no van a los suburbios, tienen que ir a las ciudades principales, que estén cerca del mall, que estén cerca. Esos son los misioneros de ahora. Vayan viendo cómo eran los misioneros de antes, hermano Ramón Pérez. Sí, tenemos ya en la continuación del estudio, sí, la mayoría de la Biblia tiene mapas detrás. Cuando estemos en lleno en los viajes misioneros del apóstol Pablo, vamos a estar repasando cada una de esas localidades para que lo entendamos mejor. Así es, gracias Ramón Pérez. Entonces, esta es la primera oposición que ellos tienen. Se encuentran con un falso profeta, un mago. Ellos podían echarse para atrás y decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora?
Pero esas eran las credenciales de los apóstoles, porque entonces ellos tenían que enfrentarse con eso y más. Y ahí está, este hombre estaba allí entre los judíos. Si ustedes se fijan, no era tan raro encontrar gente ya para ese entonces que practicaban la magia o la hechicería. Había otro llamado como Simón el mago, el famoso Simón el mago. ¿Qué es lo que quería Simón el mago? Hacer un negocio con la gracia que tenían los apóstoles. Quería comprarle el don de Dios con dinero, como dicen. Pero habían varios magos y gente que se dedicaba a esto. Entonces este era uno de esos tantos, llamado Bar Jesús. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Qué hacía este hombre con el procónsul? Lo primero es que es bueno entender que para ese entonces el emperador Augusto dividió las provincias romanas en dos clases. Estamos hablando de las que necesitaban control militar, estaban precisamente bajo el mismo emperador, y en ese sentido ellos tenían procuradores. Cuando eran ciudades que ameritaba, no todas, ameritaba que hubiera un control militar más rígido en esa localidad, pues tenían procuradores. Cuando las provincias eran más pacíficas, eran regidas por el Senado, y en ese caso se nombraban procónsules. Así era que se dividían muchas de las localidades en la provincia imperial. Sabemos por la historia que esta localidad no era al principio tan tranquila, pero luego con el tiempo sí, y por eso sí había un procónsul que llevaba por nombre Sergio Paulo. Han habido muchísimas tradiciones, muchísimos manuscritos e inscripciones de que hablan de este Sergio Paulo, pero no vamos a entrar en detalle. Son conjeturas que se hacen tratándolo de identificarlo con alguna de esas inscripciones. Lo que queremos destacar es que este mago estaba con él. ¿Para qué? ¿Qué hacía él? ¿Qué procuraba él? Por lo que vamos a ver en los versículos que están ahí mismo, el procónsul tenía un interés en conocer, en aprender, en saber más. Pero este mago o este falso profeta que se le da aquí, lo que estaba era tergiversando. O sea, si él quería saber la verdad, inquietudes que podía tener de cómo es esto, como lo tenían algunos en la época que tenían cierta autoridad, pero lastimosamente o desafortunadamente, este procónsul estaba rodeado de una persona no apta para lo que él quería buscar, que era la verdad. Como hoy día hay mucha gente así, personas que tienen a su lado otras que nunca lo van a guiar a la verdad porque no tienen la luz de Cristo en su corazón, y este quería hacerse sentir. Pero sin embargo, este procónsul, varón, dice que era varón prudente. Llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír que la palabra. Observen que en esos tiempos de hecho, había muchas personas con esas características que querían escuchar. Cornelio era uno de esos. Aquí está el procónsul Sergio Paulo. También vimos cómo Dios abrió el corazón, o lo vamos a ver más adelante, de Lidia y otros que querían saber, oír. Pero entonces había un estorbo en la vida de este hombre. ¿Cuál era? Ese mago, ese falso profeta, que lo que estaba era diciendo otra cosa que no era lo que él realmente debía de escuchar. Entonces, siendo prudente, no cristiano, porque hay personas que pueden ser prudentes pero no cristianas, que pueden tener buenos modales, que pueden tener buenas cosas. Él era varón prudente. Siempre se le da un elogio. A Cornelio se le dieron muchos elogios, ¿se recuerdan? Era un hombre piadoso, daba limosna, pero le faltaba tener a Cristo en su corazón. Y entonces este hombre era prudente, pero también le faltaba escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó allí? Les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. ¿Qué dice ahí el texto del versículo 8? Procurando apartar
de la fe al procónsul. ¿Sabiendo cuál era el ministerio? Satanás le encanta dejar gente al lado de otra persona con esos fines. A ese Bar Jesús ahora se le llama aquí Elimas. Algunos dicen que el significado de ese nombre pudiera tener una raíz semita, que sería una traducción de Bar Jesús como hechicero. Entonces, así como había, dice el texto, para avanzar un poquito más, que él procuraba apartarlo de la fe al procónsul. ¿Qué indica esto, hermano? Indica que el procónsul tenía un interés genuino en conocer la palabra de Dios. Hermanos, esto es muy importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen deseo de escuchar la palabra de Dios, pero hay muchos estorbos. Prediquemos la palabra, hermanos. Usted no sabe qué persona el enemigo le tiene a alguien al lado, que quieren darle ese paso ahí, que quieren estar ahí, pero siempre que van a dar paso aparece un primo, fulano, ven, vamos por el malecón. Siempre Satanás se encarga de buscarle gente a otro para que se mantengan en lo mismo. Mañana yo me convierto, el próximo domingo yo me convierto. Hay mucha gente así, hermanos. Eso nos debe de motivar a nosotros a predicar la palabra a toda criatura. Porque el que menos usted piensa está tratando, pero no puede. Solamente Dios puede abrir su corazón. Y usted es el medio para hacerlo. Cornelio no creyó solo y se quedó ahí en su casa. El Señor le llevó a Pedro para allá. Lidia hacía muchas cosas, pero el Señor le mandó a Pablo ir para allá. El procónsul era un varón prudente y quería oír la palabra de Dios, pero tenía un mago. ¿Qué hizo Dios aquí? Le mandó a Bernabé y a Pablo para escuchar la palabra de Dios. Entonces, miren lo que dice aquí ahora, que vamos finalizando. El texto dice claramente: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, una mirada fijamente. ¿Por qué Pablo tiene que mirar a este hombre? Si fuera uno que lo mirara, le cortara los ojos, en los tiempos así. Pero esta mirada, recuerden que también Pedro, cuando vio al cojo, al hombre que estaba ahí tirado, ¿qué hizo? Lo miró fijamente. Pero aquí, hermanos, esta mirada del apóstol Pablo es bien interesante, porque él ahora, esa mirada va acompañada de una reprensión. Ustedes saben que una de las reglas en la comunicación es mirar al que habla, mirar a los ojos. Pero en este caso, Pablo va a pronunciar unas palabras fuertes que él debe de escuchar. Antes de mandarle el castigo, está la palabra. Miren lo que dice aquí: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Qué está diciendo Pablo allí? Fíjense cómo Pablo resume todo lo que es el ministerio antagónico de este hombre. Y con lo primero que él dice es lleno de todo engaño y de toda maldad. Ahí no se puede sacar nada bueno. No es tú eres medio malo, aquí no hay término medio. Ahí Pablo está diciendo que él está lleno porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pero este hombre estaba lleno de todo lo malo, todo lo contrario, todo engaño y toda maldad. Y ahí le dice hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Hicimos la pregunta, hermanos, de que si es correcto hoy día llamarle a la persona hijo del diablo. 2 veces encontramos eso en las Escrituras. En esta ocasión, y cuando el Señor Jesucristo le dijo una vez a los judíos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Lo menciono porque sabemos en la comunicación
más en nuestro país, donde muchos predicadores usualmente les encanta, es como que les fascina mandar al demonio a la gente. Hijo del diablo. Y de hecho, cuando lo van a corregir o cuando hay hijo del diablo, y mencionan, lo mismo inconversos lo dicen, mencionan más al diablo que a Dios. Ahora, ¿Pablo está pecando con decirle hijo del diablo aquí? ¿Pablo está cometiendo un grave error decirle hijo del diablo a alguien que no? Solamente en la Biblia vemos a Jesús y al apóstol Pablo diciendo estas palabras. Y en el contexto que lo dice, en el contexto que ellos lo usaron, básicamente fue un contexto donde había una gran oposición al Evangelio, a la palabra de Dios. Cuando Jesús la usó fue en oposición a Él mismo, a sus palabras. Y aquí Pablo lo está usando en oposición. Él mismo dice que estaba trastornando los caminos rectos del Señor, abiertamente. Obviamente lo que estamos viendo aquí es que la característica de este hombre no era de otra cosa, hijo del diablo. Pero me gustaría escuchar al menos una opinión ahora, hermanos, una opinión de ustedes, si es correcto usar frecuentemente este lenguaje para llamarle a los impíos hijo del diablo. Hermano Ramón Pérez. Ajá. Miren, hay cosas que nosotros las sabemos bíblicamente. Sabemos que el que no es de Dios, literalmente es hijo del diablo. Porque tampoco podemos ocultar las cosas y ahora decir, ay, mire que esa es la realidad. Ahora, eso es como cuando decimos que, no, que tú no eres hijo de Dios, tú lo que eres criatura. Lo sabemos. Pero tenemos que saber cómo enseñárselo a la gente. Porque aunque yo sepa que él no es hijo de Dios porque no lo ha creído, como dice la Biblia, que a los que creen en su nombre le dio potestad, eso usted lo sabe por la Biblia. Pero usted no puede venir a una gente que ignora toda la palabra de Dios, ignora todo, y usted condenarlo y comenzar a decirle, tú lo que eres, tú eres hijo del diablo, tú no. Eso no. Usted lo que tiene que ganarse a esa persona, porque recuerden que esa persona no entiende lo que dice la Biblia, nunca va a llegarle ese entendimiento hasta que no se siente y usted le puede enseñar con la palabra cuál es la realidad de su condición sin Cristo. Pero lo que pasa es que muchos creyentes son más propensos a condenar que a enseñar, que a guiar, que a tener misericordia. Porque cuánta gente mandan para el diablo y luego se están congregando en su iglesia. Yo creo que, como dicen por ahí, hay que darse en el pecho, en un sentido. Porque imagínate que uno esté a cada rato mandando para el demonio a la gente y de repente, que mira, se convirtió, está en mi iglesia. Entonces ese hijo del diablo, hay que tener mucho cuidado, ser prudente. No es que no sea una realidad desde el punto de vista bíblico, pero en la enseñanza y en la predicación del evangelio debemos tener mucha cautela y mucho cuidado, porque a veces es como dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. A veces hay personas que constantemente viven ofendiendo y siempre tienen un mensaje de juicio y no de amor y no de paz. Juicio sin misericordia no es lo que el Señor quiere. Jonathan.
La mujer adúltera. Ujú. Sí, y en el contexto que Pablo pronuncia estas palabras, es en el contexto donde Dios está enviando a juicio a este hombre por lo que estaba haciendo. Entonces miren lo que dice ya la parte final del texto. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso me deja mucho que pensar, porque Pablo, eso él hacía. ¿No es así? ¿Qué hacía Pablo con los cristianos? Los perseguía. Y Pablo está diciendo algo que él hacía, pero que ya Dios lo había rescatado. Pero no solamente eso, sino que esto que va a pasar aquí guarda un contraste con lo que pasó en el mismo apóstol Pablo. Miren lo que dice aquí. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Versículo 11. Exactamente lo que le pasó a Pablo cuando fue camino a Damasco. ¿Se dan cuenta? Pablo entonces está haciendo lo mismo que hizo Cristo por él, con él, cuando se oponía a los cristianos, cuando trastornaba los caminos rectos del Señor, así como este mago. Y lo que yo decía hace un momento, que los apóstoles tenían la autoridad no solamente de sanar, sino también el Señor usaba como instrumento para castigar, enfermar, en este caso ciego. Esas credenciales de un apóstol no la tiene nadie, ni lo tuvieron después ni ahora, porque como yo ponía como ejemplo, ustedes ven que en los estadios, ¿a qué va la gente? A buscar su milagro. Y esa frase se le ha quedado a mucha gente: busca tu milagro, atrapa tu milagro, encuentra tu milagro. Pero yo, si hubiese sido un apóstol como Pablo aquí, en una asamblea grande, en un estadio como hacen hoy día, a todos esos que son falsos, que están ahí, pasen al frente. Y como solamente Él lo sabe, ustedes están ciegos todo ahora mismo. Sale todo el mundo corriendo, se vuelve una noche de espanto, pero los apóstoles tenían la autoridad de Dios para eso, para aplicar el castigo de Dios, que son de las pocas cosas que escuchamos cuando hablamos de requisitos de apóstoles, porque ellos también tenían esa autoridad y el Señor se la había dado. El Señor le dio la autoridad a Pablo de castigar a este hombre. Y miren aquí, andaba buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Quedó pasmado. Eso es una forma de describir la emoción de quienes escuchaban con gozo, felices, el Evangelio, la doctrina del Señor, la enseñanza acerca de Jesucristo. Aunque el texto no dice más de ahí, recuerden que lo que Pablo había hecho de castigar con ceguera a este mago, ahora aquí dice que él estaba maravillado, que él creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí no se está refiriendo al milagro, a lo que había pasado. Aquí se está hablando de que no solamente Pablo se quedó en eso, sino que él le enseñó la palabra, lo que él quería oír. ¿Me entendieron? Lo que pasa es que el texto no te da todos los detalles, pero como termina diciendo que él creyó maravillado de la doctrina del Señor, significa que lo que dice el versículo 7,
que él deseaba oír la palabra de Dios, quedó satisfecho. No fue que se quedó con que, mira, te quedarás ciego y ya, y entonces el procónsul vio lo que pasó y ahí mismo creyó. No, dice que él creyó maravillado de la doctrina de Dios, lo que indica que aparte de eso, el apóstol Pablo le expuso exactamente el camino del Señor, que estaba trastornando ese mago llamado Barjesús o Elimas. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a dejarlo en el día de hoy con respecto a este inicio de la vida ministerial del apóstol Pablo, y que Dios entonces nos permita a nosotros tener esa misma actitud, esa misma disposición de predicar, y que no importa los obstáculos que tengamos que afrontar, al final el Señor está con nosotros. Como estuvo con ellos, está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la obra es de Dios, no hay quien la detenga. De manera que no se detenga en su labor de predicar, no se avergüence donde quiera que se encuentre. Siempre van a haber opositores, pero predique, porque si hay alguien a quien Dios llama, o como usted, aún con lo que usted le diga, Dios lo va a usar para traerlo a él. Amén.